Bueno, Gaby también me pidió que les comparta alguna experiencia que haya tenido con alumnos con proyecto de integración. Eh, Como experiencias para contar tendría varias, porque en las escuelas donde he trabajado, donde trabajo, siempre hubo alumnos en proyecto de integración, pero elijo contar una en nivel inicial, que fue hace muchos años. Recién comenzaba a desarrollar mi tarea docente en este nivel. Yo apenas me recibí, comencé a trabajar como auxiliar docente en un jardín privado de la ciudad, y a los años de estar trabajando ahí me ofrecieron hacer una integración de una niña que comenzaba salita de 4 en el jardín con trastorno autista. Entonces, bueno, en ese momento el autismo recién se empezaba a escuchar, no era algo muy común escucharlo en los niños. Era un poco nuevo todo el tema del autismo. Entonces empecé a investigar un poco, empecé a estudiar también, hice varios cursos en Rosario donde me capacité para poder entender un poquito más de qué se trataba esto. Y para poder buscar recursos y herramientas para poder trabajar con esta niña y atender las necesidades que ella tenía. Bueno, esta niña tenía trastorno autismo en un grado muy alto, o sea, le resultaba muy difícil poder relacionarse con sus compañeros, con los docentes, poder permanecer adentro de la sala, poder realizar alguna actividad sentada. Su atención se disparaba todo el tiempo para cualquier lado y era muy difícil poder atraerla con algo, motivarla con algo para poder llamar la atención, para poder estar conectadas con la mirada y para que ella pueda responder a las actividades que se le planteaban. Entonces, bueno, era todo el tiempo, todos los días buscar nuevas estrategias y nuevos recursos para poder trabajar con ella. Ella lo que todo el tiempo buscaba era salir al patio para ir a correr, salir corriendo, que yo la corra. Eso a ella le daba, la divertía, le daba placer, para que yo la corra, y cuando la atrapaba se tiraba al piso y se reía, y enseguida era todo el tiempo buscar ese juego de persecuciones y afuera de la sala. O sea, se le hacía muy difícil poder estar en contacto con sus compañeros. Bueno, entonces era todo el tiempo tratar de motivarla de alguna forma e ir lidiando con esto. Bueno, corremos un rato, volvemos a la sala, compartimos alguna actividad con los compañeros, tratamos de escucharlos, de mirarlos, de relacionarnos, pero bueno, como les digo, era muy, muy difícil. Pero no por eso nos dábamos por vencidos, sino que insistíamos y seguíamos buscando nuevas estrategias, nuevos recursos, tanto yo como la docente de la sala. Sus compañeros la reconocían como una integrante más de la sala, por más que ella no compartía todo el tiempo con ellos, porque también hacía reducción horaria, iba nada más 1 hora y media por tarde para estar con sus compañeros, y tratábamos de que ese rato que ella estaba ahí coincida con las horas especiales, o sea, que pueda disfrutar de la hora de educación física, donde ella pueda compartir el patio que tanto le gustaba con sus compañeros. La música también le gustaba, entonces tratábamos de que pueda compartir la hora de educación musical, y así íbamos probando con diferentes alternativas para que ella pueda disfrutar del jardín de infantes no sola, como lo buscaba todo el tiempo, sino que empieza a relacionarse con el otro. Pasamos a Alita de 4 años, empezamos a la de 5 años, se empezó a hacer un poco más difícil la llegada al jardín, se negaba con entrar al jardín, lloraba, gritaba, era el forcejeo continuo con su mamá para poder llevarla. Muchas veces la mamá desistía y decidía no llevarla y dejarla en la casa para no tener que pasar por esas situaciones. Entonces, bueno, cada vez se hacía más difícil la permanencia de ella en el jardín de infantes. Estaba como negada a ir a ese lugar, negada a estar con sus compañeros, con sus pares, negada a relacionarse con las docentes, negada a todo ese espacio. Entonces, bueno, llegando a fin de año, lo que hicimos fue reunirnos, tanto los docentes como y directivos del jardín, la familia de ella y los profesionales de la salud que trabajaban con ella fuera del ámbito escolar, y nos empezamos a plantear y a interrogar qué iba a pasar con esta niña el próximo año cuando tenga que llegar a la escuela primaria y permanecer en un salón de primer grado con sus compañeros, donde todos sabemos que la escuela primaria tiene tiempos distintos, espacios distintos, formas de trabajo completamente distintas. Entonces nos empezamos a preguntar si ella iba a poder llevar adelante eso, si lo iba a poder soportar, si lo iba a tolerar, si iba a ser factible llevar adelante esa educación primaria en una escuela común con sus compañeros.
Entonces, bueno, es donde uno a veces tiene que dejarle un poco de lado el deseo que tiene para esa niña. O sea, el deseo que teníamos todos era que ella pueda continuar con sus compañeros, que los venía conociendo desde salita de 3, que pueda terminar la escuela primaria en la escuela común, que después termine en la escuela secundaria. Era el mismo deseo que tenían sus padres y era el mismo deseo que teníamos todos los docentes que la acompañábamos y que la conocíamos, y hasta sus mismos compañeros que querían que ella siga la escuela con ellos. Pero bueno, en ese momento es donde uno tiene que dejar un poco de lado ese deseo y centrarse en las necesidades que tiene esa niña y en lo que ella está preparada para dar y para hacer, ¿sí? Porque sentíamos que obligarla y someterla a ese cambio no iba a tener sentido y ella ni siquiera estaba interesada en agarrar un lápiz para dibujar o para hacer una obra de arte. No le gustaba nada de todo eso, estaba negada a todo eso. Entonces decíamos, ¿cuál iba a ser la función de la escuela primaria en ella? O sea, ¿qué función iba a cumplir? ¿Qué sentido iba a tener? Y bueno, después de un montón de encuentros y de intercambiar opiniones y de analizarlo y de charlarlo, se decidió que ella continúe esa escuela primaria, pero en la escuela especial de la ciudad de Casilda. Costó la decisión porque obviamente no es lo que uno desea a lo mejor para su hijo o para su alumno, pero bueno, estuvimos tranquilos porque sabemos que fue la mejor decisión que tomamos, pensando pura y exclusivamente en ella, en la niña. Así que bueno, esa es una experiencia que para mí fue súper significativa en mi carrera docente, porque aparte del desafío que generó desde el comienzo hasta el final, todo el tiempo me invitó y me incentivó a seguir aprendiendo, a investigar, a estudiar, a escuchar experiencias, a escuchar a otras personas, a todo. Entonces es algo que para mí, en mí me dejó un montón de aprendizajes, un montón de enseñanzas y bueno, y siempre que tengo que hablar de integración, pienso en esta niña que estuvo en el proyecto de integración y que bueno, que el tiempo que permaneció en la escuela común, yo creo que el proyecto funcionó, porque todos, tanto docentes como directivos, como sus pares, como sus familias, tiramos para el mismo lado, que era apostar a la educación y a la igualdad de oportunidades para ella. Y bueno, y como otra experiencia que puedo contar a lo mejor un poco más personal, es en mi familia. Mi cuñado tiene síndrome de Down y él empezó a transitar desde sala de 2 años en una escuela, en un jardín de infantes de la ciudad de Casilda. Sala de 2 años, empezó a transitar en ese jardín, siguió en la misma escuela la educación primaria y hoy se encuentra llevando adelante 5º año de la educación secundaria. Emma lo que hizo fue, bueno, en el jardín, dentro, cuando ingresó al jardín de infantes, fue parte de un proyecto de integración. En el jardín no trabajaban con maestras integradoras, él podía llevar adelante las actividades y no necesitaba adaptaciones curriculares para poder tener las mismas oportunidades de aprendizaje que sus compañeros. Lo pudo hacer bien como ellos, no necesitó adaptaciones pedagógicas. Y bueno, lo que se decidió es que cuando Emma llegó a sala de 5, se decidió entre la familia y el equipo de docentes y directivos y los profesionales que trabajaban con él, que él vuelva a hacer sala de 5 para que ingrese a la escuela primaria con 1 año más de edad. Entonces de esa forma iba a estar más preparado para enfrentar todo el cambio que se venía. Y bueno, y así fue. Emma hizo de vuelta a sala de 5 y cuando arrancó a la escuela primaria comenzó a trabajar con una docente integradora, que es una psicopedagoga que lo acompañó durante toda la escolaría primaria. Tuvo sus adaptaciones curriculares, estuvo dentro de un proyecto de integración. La escuela especial acompañó a Emma durante toda la educación primaria, pero él siempre pudo hacer la escolaridad en la escuela común, ¿sí? En este caso, lo que hacía la escuela especial era acompañar, o sea, forma parte de este proyecto de integración, pero lo acompañaba y Emma no asistía a la escuela especial, sino que desarrollaba con sus adaptaciones curriculares la educación en la escuela común. Con su maestra integradora, que lo acompañó no toda la jornada escolar, sino que las maestras integradoras generalmente están un tiempo, un bloque de la mañana o de la tarde, y después brindan recursos, estrategias y formas de trabajo y ayuda a la docente de grado para que también pueda desarrollar la práctica educativa con ellos y para brindarle las mismas oportunidades tanto a ese niño con necesidades educativas especiales como a sus compañeros.
Bueno, después Emma pasó a la escuela secundaria, cambia de docente integradora, en la escuela secundaria sigue trabajando con otra docente integradora y recién en cuarto año de la escuela secundaria, donde se empezó a ver que a lo mejor había algunas materias que a él no tenían sentido que las transitara o sea, como que no iban a significar en sus necesidades, no iban a ser significativas en sus necesidades, entonces se decidió que él un día de la semana, en vez de ir a la escuela común, empezó a ir a la escuela especial para hacer talleres de carpintería, talleres de cocina, talleres de arte. Y el resto de los días de la semana los transitaba en la escuela común con sus compañeros, con su docente integradora que lo acompañaba y con sus adaptaciones curriculares. Hoy ya se encuentra en quinto año de la escuela secundaria, está por terminar la secundaria, sigue trabajando con una maestra integradora, sigue yendo un día a la semana a la escuela especial y pudo llevar con éxito el proyecto de integración durante toda su trayectoria escolar, desde sala de 2 años hasta quinto año. O sea, desde que tiene 2 años y hoy tiene 18 años, el proyecto de él fue todo un éxito. No fue un éxito porque él se pudo adaptar a las necesidades de los otros o porque pudo llevar bien adelante las necesidades de la escuela y de todos sus compañeros y fue integrado y todo eso. Fue un éxito porque hubo agentes, todos los agentes que forman parte de la escuela, sus familias, sus compañeros, sus docentes, su maestra integradora, el equipo directivo, los profesionales de la salud que trabajan por fuera de él, trabajaron en equipo y apostaron a esta educación inclusiva y a brindarle a él las mismas posibilidades de aprendizaje que el resto de sus compañeros. Entonces yo creo que por eso, en este caso, esta trayectoria escolar en Emanuel fue un éxito total porque todos tiraron para el mismo lado y todos apostaron a lo mismo y él fue respondiendo y se fueron haciendo adaptaciones en la medida que él las fue necesitando. Así que bueno, yo creo que eso es apostar a la integración y a la inclusión, a una escuela para todos, una escuela donde no haya discriminación, una escuela donde haya igualdad de oportunidades, una escuela donde todos aprendamos de todos, una escuela donde el docente apueste a educar en la diversidad, donde el docente tenga ganas de enseñar, donde el docente tenga ganas de aprender. Porque nunca me voy a olvidar lo que una vez me dijeron, es que cuando un docente piensa, enseña a pensar. Cuando un docente investiga, despierta la curiosidad. Y cuando un docente enseña, tiene ganas de aprender. Entonces, bueno, yo creo que el secreto está en eso, en que apostemos los docentes a aprender, a pensar, a construir esta escuela que queremos para todos.